Saludos amigas y amigos, bienvenidos a una edición más de Tertulias y Comentarios con José Hernández Falcón. Para mí es un placer recibirlos nuevamente a través de las ondas cibernéticas, a través de este Facebook Live y posteriormente a través de Anchor.fm, donde puede escuchar y suscribirse para que escuche los temas distintos que tenemos durante todas las semanas aquí en Tertulias y Comentarios. Tenemos una muy buena amiga. Aquí solamente invitamos amigos y amigas que tienen algo bien importante que decir. Damaris Suárez Lugo, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y compañera de muchos años en la ardua labor de informar al pueblo. ¿Cómo estás, Damaris? Encantadísima de estar aquí contigo, José. Muchísimas gracias. Saludos para ti y saludos para todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Muy bien, para mí es todo un honor tener a la compañera Damaris con nosotros porque queremos hablar un poquito de las cosas que tú haces, el labor de la prensa en Puerto Rico. En el programa pasado estuvimos discutiendo con Pollo Maldonado, que sé que se conocen. Un poquito, sí, Tocayo, un poquito sobre qué ha pasado con los medios en estos años. Yo quiero abundar un poquito contigo sobre el papel de la prensa y cuál es la labor en la actualidad. Hay mucha controversia con esto y me gustaría discutir un poquito con esto, además de que nos gustaría que conversaras acerca de la labor de un periodista. ¿Qué es lo que hace a un periodista? ¿No? Que es algo que se ha perdido el verdadero significado del periodista y del periodismo. Se ha perdido un poquito aquí en Puerto Rico y yo creo que debemos volver a encaminar esto y poner de nuevo la silla al caballo, diría yo. Así que es un tema complicado porque entre la proliferación de las plataformas digitales, el hecho de que cualquier ciudadano o ciudadana puede informar hechos, escribir sus opiniones o simplemente denunciar asuntos que están ocurriendo públicamente, ha transformado un poco la labor de lo que debe ser el periodista. Eso de igual forma también con respecto a los medios tradicionales, la utilización de analistas, sobre todo en radio, por ejemplo, que pueden de alguna forma a tener programas y la gente puede confundir esos programas como programas de periodistas y realmente son analistas. Creo que hace muchos años, yo diría que sobre una década, que la mayoría de las emisoras de radio de noticias en este país decidieron cambiar la fórmula de periodistas activos a analistas de noticias, y en parte viene una confusión porque el periodista, y permíteme, conozco un poquito del tema. Claro, ya tantos años en el así periodismo. Que el periodista verdadero no debe tener temor a opinar. Ahora, cuando se informa, estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Sin embargo, el analista está ahí para opinar. Claro. Y al trastocarse estos papeles, el público malentiende que ese papel de informar lo tiene el analista. Claro. Cuando el analista lo que está es para dar su opinión. Uno puede entender que la transición de la radio, sobre todo la radio noticiosa, a la contratación de analistas, se debió principalmente porque en Puerto Rico no se genera noticias como para tener 24 horas al aire. Además de que hay una sensación de que además de la información principal, pues se debe después desmenuzar la misma desde otros ángulos, que esa es la labor del analista. La proliferación de analistas, pero obviamente desplazando en programas radiales a periodistas. Como muy bien dice, uno puede hacer un periodismo de opinión a la medida en que se está informando, pero de alguna forma se trastocó la razón de ser primordial de la radio, que era el poder informar. Yo creo que, y no porque yo trabaje en ella, pero de las estaciones cadenas radiales que tienen más cantidad de periodistas en programas, moderando programas, me parece que es Radio Isla, en la medida en que queremos formar un balance entre la información y el análisis. O sea, no necesariamente el periodista solamente va a informar, también puede dentro de su análisis entrevistar a otros, analizar y además
contestar interrogantes y hacer entrevistas que de alguna forma pinten adicional a la información. Hay compañeros periodistas que llevan muchísimos años en los medios y que muchas veces los escuchamos analizar y dar algunos puntos de opinión. ¿Eso perjudica también el cómo la gente percibe la prensa? Bueno, lo que ocurre es que depende cómo y depende cuándo y depende por qué. Hago la salvedad de las preguntas porque el periodismo de opinión es bien válido y en Puerto Rico por nuestros temores yo creo que tiene mucho que ver con la política partidista, con el hecho de que vivimos, comemos, almorzamos política, y que esas tribus rojas, azules y verdes, por mencionar a los tres partidos principales de por muchas décadas, no ha permitido o ha de alguna forma intimidado al periodista a lanzarse a esa dimensión del periodismo de opinión que, por ejemplo, lo está haciendo muy bien en prensa escrita Benjamín Torres Gotay. Yo también lo hago en varias columnas y análisis que he hecho en Noticel y en el programa. La gente tiene que entender que el periodista, ya las teorías de comunicación no apuntan a un periodismo objetivo. Eso es imposible. El mero escogido de palabras, el mero escogido de ángulos, el mero escogido de temas, el mero escogido de invitados, es un acto subjetivo. La aspiración del periodista, para mí, y yo creo que para muchos en la nueva escuela, es que debe ser justo y balanceado. Para ello, el escoger unas palabras o el dar una opinión se puede incluso transmitir a través de las preguntas. O sea, cuando uno hace una pregunta es porque hay una preocupación válida sobre algo. Ya de por sí eso es subjetivo. Sí, perdona que te interrumpa, Damaris. ¿Qué mencionaste la palabra la nueva escuela? Y yo soy de los que opino que hay compañeros que todavía se han quedado en la vieja, o se han quedado en entremedio y hay muchos compañeros que siguen viendo el periodismo como algo tradicional de hace quizás 20, 30 años, cuando esto ha cambiado, ¿no? Y sin mencionar las tecnologías con las que tenemos que trabajar hace muchos años, que ya yo no les digo nuevas tecnologías, porque nuevas no son. Exacto. Son tecnologías actuales con las que estamos trabajando. Cuando me refería a la nueva escuela, hablo de las nuevas escuelas de la teoría de la comunicación, donde es obviamente adicional a los cambios obligatorios con la era digital. Se transformó, previo a esa era digital, en cómo realmente el periodista debía actuar. Hace muchísimos años, décadas, que se obvió el asunto de que el periodismo es un objetivo, el estricto y pirámide invertida y las 5W. Pero yo creo que eso cambia más todavía cuando ese tipo de periodismo lo puede hacer cualquier ciudadano. Yo estoy en una actividad pública y yo tengo que compartir con 20 personas, 30 personas, 100 personas, 200 personas, dependiendo de la magnitud de la actividad, que están transmitiendo en vivo a través de esta misma plataforma de Facebook Live. Muy bien. O sea, la información de lo que está ocurriendo, cualquier ciudadano la puede tener a mano. Yo creo que esa entrada de la era digital nos debe llamar a transformar nuestro trabajo para hacer un periodismo más profundo. ¿Qué cosas adicionales a esos 5 AWs, a ese qué, cuándo, cómo, dónde, para que puedan entender los amigos que nos están viendo y escuchando? Más allá de la noticia, murió tal persona, está tal persona en un concierto, tal persona fue afectada por gases lacrimógenos, debo decir, que el periodismo o el periodista transforme su trabajo para dar otro tipo de historia con mayor sustancia. Sí. Entonces yo creo que la era digital nos tiene que mover a nosotros otra vez reinventar nuestra profesión y cómo nosotros informamos y cómo nosotros nos enfocamos en hacer un trabajo mucho más profundo y de muchos ángulos que sean importantes destacar y que no sea simplemente la noticia que un ciudadano... Es más, mira, por ejemplo, un ciudadano es... lo que pasó con el hombre sin techo que le dio una paliza a una señora
en la zona metropolitana. Eso fue captado por un ciudadano. Eso fue un ciudadano. El ciudadano lo puso en las redes sociales e inmediatamente se vuelve viral, lo captan los periodistas, se hizo noticia y se pudo capturar eventualmente a la persona. Las redes sociales y esa herramienta que tienen los ciudadanos hace que se enriquezca nuestro trabajo y que podamos tener información que de una forma u otra, o sea, de alguna otra forma, debo decir, no tendríamos disponible. Muy bien. Saludos a todas las personas que nos están saludando en el chat. Tenemos a Rafi Mediavilla, Wilfredo Ruiz, James Lin y José Pollo Maldonado, que son unidos y nos envía saludos por aquí. Reciprocado a la quinta potencia, como decían en Radio Civi. Fíjate, yo estuve conversando hace varias semanas con una persona y me dijo algo que yo hacía años que no escuchaba. ¿Qué? Que era esta percepción de que la prensa era un club privado. Sí. Y que ahora, como hay personas que tienen acceso a las tecnologías, que es exactamente lo que tú acabas de decir, pues de que la prensa en Puerto Rico había estado sufriendo, digamos, como quizás la pérdida de interés o la pérdida de esa energía, no sé si me comprende lo que quiero decir, de la función en la vida de informar cuando tienes que compartir el bizcocho con muchas otras personas. Yo siempre he visto el vaso medio lleno y nunca lo veo medio vacío. Yo puedo entender que a lo mejor algunos colegas pueden haber resentido inicialmente la llegada de las redes sociales, las plataformas digitales, la proliferación de información. Como te decía hace un rato, yo creo que eso no resta, eso suma. Nosotros debemos utilizar esa información y esas herramientas adicionales que tenemos ahora con la ayuda de los ciudadanos para ampliar nuestro campo de acción. Yo no lo veo y tampoco veo la profesión del periodista como un club privado. Yo tengo un respeto grandísimo por el ejercicio de la profesión del periodismo. Hay gente que podrá pensar que son artistas o que, tú sabes, tienen están en un escalafón más alto que el resto de la sociedad. Yo me veo como una jornalera de la información. Mi deber es informar, sacar a la luz pública las cosas que estén ocurriendo y que afecten a la sociedad, que el país esté informado para que pueda tomar decisiones, valga la redundancia, informadas y por ende mejores decisiones. Yo no, o sea, puedo entender que alguien pueda pensar eso desde mi perspectiva. Yo soy una trabajadora más. Es que puede haber personas dentro del mismo gremio, en los diferentes canales, estaciones de radio, etcétera, que quizás no tienen clara la meta de lo que es el periodista. Yo creo que muchos... Y son más faranduleros. Yo creo que muchos podrían haber entrado al campo del periodismo sin tener una vocación y una información real de lo que es. O sea, si ustedes que nos están viendo piensan que yo estoy así de guapa todo el día, déjenme decirles que no. El moño sin lipstick, sin maquillaje, en maones, es la orden del día. Aquí yo no hay glamour. O sea, lo que usted ve en la pantalla de televisión con gente sentada en un set o reporteros que en algún momento tienen que hacer un puente y que están frente a cámara. Ustedes tendrían que ver cuando graban esos puentes. Muchas veces tienen la chaqueta y debajo está un mahón y en tenis. O sea, nosotros no tenemos una vida de glamour y algunas veces no hay almuerzo y otras veces el almuerzo de la cena se da a las 4 de la tarde después de entregar la historia. El estudiar periodismo, dedicarse al periodismo, es entender que nosotros somos ese vínculo entre el gobierno, la empresa y la oficialidad y la gente de a pie para llevarle la información y para que la gente esté enterada. Ni somos artistas, ni estamos, no se supone que ni siquiera nos pidan autógrafo, ni que se quieran retratar con uno. Oye, la gente pues ve a alguien en televisión, ¿verdad? Y quieren tomarse fotos, pero es que nuestra vida no es de glamour. Hay una percepción bien errónea de lo que ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene esa percepción? Porque salen en televisión. O sea, porque aquí yo creo que hay una nosotros somos más de 100 y pico de periodistas, al menos los que están dentro de la Asociación de Periodistas, ¿verdad? Esto es una organización sin fines de lucro y voluntaria. Pero hay periodistas de plataformas digitales, hay periodistas que han sido emprendedores,
ahora y tienen sus propios medios. Hay periodistas de medios tradicionales, hay periodistas de prensa escrita, hay periodistas de mesas de producción. O sea, no todos los periodistas son los que salen en televisión. Yo creo que también es una percepción errónea de la gente de identificar a los periodistas como los que están solamente detrás de las cámaras de televisión. Aquí hay mucha gente que hace labor de periodista y usted no sabe quién es, y a lo mejor está al lado de usted en el supermercado. Muy bien. Tenemos una pregunta bien importante. ¿Qué piensa Damaris de las faltas de respeto por líderes políticos a miembros de la prensa? Y ese es un tema que está bien caliente. La semana pasada emitimos un comunicado y de hecho luego conversamos ayer con Gloria Ruiz del periódico El Nuevo Día. Les invito a que busquen tanto en la versión electrónica como en la versión en papel hoy. Publica las expresiones del ASPRO y también del Overseas Press Club. Para nosotros es totalmente repudiable la forma en que el presidente del Senado decide, porque él lo decide, contestar en conferencias de prensa y en comparecencias públicas y los epítetos a la prensa, cuando son preguntas que le afectan o que no las quiere contestar o que entiende que son una agenda en su contra. Esta no es la primera vez y yo sé que no va a ser la última, porque ese es su estilo y ha sido su estilo durante más de 20 años que ha estado activo en la política. Es un viejo estilo y mal estilo de atacar al mensajero en lugar de contestar el mensaje. La realidad es que no lo ha hecho solamente la pasada semana, lo ha hecho durante muchísimo tiempo con periodistas que le han hecho preguntas fuertes. Claro, de la misma forma que tengo que contestar esa pregunta, tengo que decir que para mí los periodistas no pueden dejar de dar seguimiento en conferencias de prensa a preguntas válidas, las pregunte quien las pregunte. No, o sea, yo no voy allí con mi cartera de Noticel o con mi cartera del CPI a hacer las preguntas que a mí me corresponden. Si hay una noticia hay que darle seguimiento. Varios compañeros han perdido la profundidad y han perdido el poder seguir una serie de preguntas. Y añado la solidaridad. ¿Qué ha pasado? Mira. Porque yo sé que hace varios años estas cosas pudieron haber pasado, pero yo sé que hubiera habido compañeros que hubieran sacado la cara por el gremio. Mira, aquí y eso no lo veo ya. Hay varios factores. Por ejemplo, la solidaridad me parece que se ha perdido en la medida en que los periodistas se olvidan que es un trabajo en equipo. Tú no estás en una entrevista. El trabajar una entrevista es distinto a trabajar una conferencia de prensa sobre un tema y a trabajar una rueda de prensa improvisada a un funcionario electo o a un funcionario político. Son tres cosas distintas, José. Y la forma en que tú preguntas en una entrevista uno a uno es muy distinto a la forma en que uno pregunta cuando está en una rueda de prensa o en una conferencia de prensa compartiendo preguntas con otros colegas. Hace muchísimos años había una forma de prepararnos, y lo digo porque yo trabajé por muchísimo tiempo siempre como reportera en la calle, y cubrí durante muchísimo tiempo incluso la Fortaleza cuando el padre del hoy gobernador, el ex gobernador Pedro Rosselló González, estaba como primer mandatario. Y los periodistas que cubríamos nos sentábamos antes de la conferencia de prensa o antes de la actividad pública a repasar cuáles eran los temas importantes, qué tema le íbamos a preguntar, cómo se lo íbamos a preguntar, quién estaba encargado, quién iba a dar seguimiento. Yo creo que esto es una cuestión de colaboración, porque yo no voy allí en representación de mi medio, yo voy a hacer allí una labor en equipo para que el país se informe. ¿Y qué está pasando ahora? Pues yo creo que la gente va a las conferencias de prensa, no hay comunicación entre los mismos colegas. Digo, yo voy en algunos casos, como le explicaba hace un rato, no estoy todo el tiempo en la calle porque estoy haciendo más trabajo de investigación para Noticel, pero en algunas ocasiones voy a conferencias de prensa y noto que no existe coordinación. Fíjate, Damaris, perdona que te interrumpa, yo escuché, como muchas personas aquí en Puerto Rico, muchos compañeros, escuchamos la conferencia de prensa, esta fatal conferencia de prensa con el presidente del Senado, y yo me quedé esperando
a que hubiera quizás un movimiento de parte de los colegas de vamos a levantar y vamos a irnos de aquí. O señor presidente, conteste la pregunta de la compañera. Y que todos hicieran la misma pregunta. Yo creo, como tú, que todo el mundo, luego de hacer las preguntas, ella y otros, porque hubo preguntas que contestó a media o no contestó, y hay que darle seguimiento. Me parece que el próximo que tenía el turno debió decir, señor presidente, la pregunta de la colega Valeria, esa es mi pregunta, o repetirla, punto. Uh-huh. Yo creo que también aquí hay que aclarar un punto, ¿verdad? Todos los periodistas que están en una conferencia de prensa representan a un medio y no necesariamente el medio les permite levantarse de la conferencia de prensa e irse. O sea, entendamos también ese otro punto. En otras ocasiones ha habido situaciones similares. Hay veces que la gente dice, porque hay que esperar 2-3 horas que alguien llegue a una conferencia de prensa, yo me quiero ir, pero el que está en la mesa dice, no tienes que esperar. Bueno, hay que pensar que esto es un trabajo. Esto es un trabajo la mesa, cuando digo la mesa de redacción, quiere decir los editores, que son los que asignan y los que son tu jefe, el jefe al reportero. Así que yo no estoy muy segura de esto de que uno se pueda, que todo el mundo se vaya a levantar, ¿verdad? Yo soy bien realista, trato de ser lo más realista posible en todos los escenarios. Y yo lo veo muy difícil porque no todo el mundo, no todo el jefe que está en la mesa de redacción le va a decir al colega, sí, levántate, sé solidario. O te levantas y después te dan un warning, un memo, te regañan porque te saliste de la conferencia de prensa y tú te tenías que quedar. Y de eso yo he escuchado casos en otras instancias hace unos años. Pero de que en esa conferencia de prensa, como en otras, no hay un sentido de trabajo en equipo y eso hay que mejorarlo. Eso es evidente. Y el seguimiento, mire, no hay razón para que en una conferencia de prensa una pregunta válida no se pregunte en varias ocasiones si no se ha contestado. Como te decía fuera del aire, bien difícil que 3 veces la misma pregunta no se conteste, a que una vez, tú haces la pregunta una vez y se pierde. Después de este suceso, los dos gremios principales de prensa en Puerto Rico emiten sendos comunicados repudiando la acción de esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? ¿Esto se queda impune? ¿Esperamos la próxima conferencia de prensa a que yo creo que a tener la misma actitud? Por eso el comunicado estaba la exhortación a los colegas, porque yo creo que nosotros no podemos cambiar la forma en que un funcionario, en este caso electo, actúa en una conferencia de prensa. Nosotros no lo podemos cambiar. Solo si podemos denunciarlo, podemos reunirnos, tratar de que entienda hasta dónde debería llegar en términos, porque esto es una cuestión básica de conversación y de respeto mutuo. El presidente del Senado dijo que se sentía que había sido una pregunta irrespetuosa la de Valeria, y a mí me parece que ella no hizo una pregunta irrespetuosa cuando le preguntó si lo que él quería decir era que no había empleados fantasmas y sí contratistas fantasmas. Él muy bien podía decir, no, Valeria, yo no dije eso. Tan sencillo. No, Valeria, tan yo sencillo no he dicho eso. Aquí lo que hubo fue 2 contratistas que facturaron por trabajo que no se recibió y un empleado que lo certificó. Y eso va a tener que ser evaluado por un juez o un jurado. Y son datos que están ahí. Nadie se inventó esto. Nadie se inventó. Con eso era suficiente. A lo que voy es que la bola está en la cancha de nosotros. Y yo creo que el trabajo de seguimiento, la conciencia de que debemos ser más solidarios y la conciencia de que la solidaridad parte de que la razón de ser de nosotros estar allí es que cualquier pregunta válida reciba respuesta, se cae de la mata. Que nosotros tenemos que, no en las conferencias, yo no me quiero concentrar solo en las conferencias de prensa del presidente del Senado. Yo creo que en todas las conferencias de prensa, si una pregunta no se contestó, el colega que le sigue tiene la obligación de darle seguimiento. No hay excusa. No hay excusa. Antes de seguir las preguntas, nuevamente saludos a todos los que están en nuestro chat y recuerden que nos pueden enviar sus preguntas aquí a tertulias y comentarios de invitados
Damaris Suárez Lugo, presidenta de la Asociación de Periodistas. Hace tiempo que yo te quería preguntar a ti esto. Actualmente, cuando hay una conferencia de prensa, la conferencia de prensa hace varios años atrás estaba dominada por periodistas, reporteros. Ahora se tiene que compartir con creadores de contenido digital, como puede ser blogueros y uno que otro influyente digital. Hay mucha controversia sobre si varios de estos medios digitales se les puede considerar prensa, si algunos de estos blogueros tengan experiencia en la prensa. Esto tienen varias ramificaciones que quiero discutir contigo, y si merecen ser llamados periodistas, merecen ser invitados a una conferencia de prensa, merecen ocupar el espacio que una vez tuvieron los periodistas y quizás por una reducción de plantilla en sus medios, pues las marcas tienen que buscar que ese mensaje llegue. Entonces, ¿cuál es tu opinión como líder de un gremio de prensa sobre estos creadores de contenido, estos blogueros, influencers, estar presente, ocupando, si podemos decirlo así, el espacio de la prensa? Mira, es una controversia que se ha actualizar la definición de lo que es periodista, ¿verdad? Porque el periodismo ya no lo podemos concebir como lo concebíamos hace 20, 30 años. Desde los medios tradicionales que han recortado sus plantillas, han de alguna forma hasta cierto punto cambiado el esquema. Antes un periodista estaba trabajando como empleado regular, asalariado, full time para un solo medio. Aquí trabajo para Noticel, trabajo para el Centro de Periodismo Investigativo, hago un programa en Radio Isla 1320, porque ahora hay una proliferación de contratos de servicios profesionales. Así que ya no tenemos la misma plantilla de periodistas regulares como teníamos antes. Uh-huh. A eso se suma que el hecho de que haya menos cantidad de espacio en los medios tradicionales por los recortes que ha habido en la situación económica. Muchos de los colegas han sido desplazados y válidamente están utilizando, han sido emprendedores creando sus propias plataformas digitales. Nosotros en la Asociación de Periodistas tenemos la discusión de hasta dónde una persona que tenga un blog, una plataforma digital o una publicación a través de cualquiera de las plataformas electrónicas sea o no periodista. Tenemos el caso de la compañera Michelle Cancho de News is My Business. Tenemos un colega, de hecho, Pollo Maldonado, con varias publicaciones que ha tenido digitales y que también tiene una sobre cannabis en papel. Uh-huh. Tenemos a la compañera Luisa García de 5 millas, que tiene una plataforma digital especializada, al igual que News is My Business, y que está catalogada como de las principales lecturas para la gente que le interesa la cosa de los negocios por sus experiencias. Así que yo creo que la línea se tira en la medida en que ese periodista, esa persona, publica bajo unos estándares de los códigos de ética del ejercicio del periodismo, y no necesariamente es una persona que tiene un blog de dar su opinión, hacer chistes, o sea, hay una línea entre qué es una publicación con los elementos del periodismo y qué es una publicación y no tiene elementos de periodismo. Yo creo que esa es la diferencia para poder marcar quiénes dentro de esta proliferación digital uno puede considerar periodista y quienes no ejercen el periodismo porque sus publicaciones no tienen esos elementos de lo que constituyen una noticia. Un creador de contenido que tenga una publicación sobre tecnología, uh-huh, que realiza entrevistas. Estas uh-huh son entrevistas que la persona realiza, uh-huh, no edita comunicados de prensa,
él va a las conferencias de prensa, habla sobre noticias, sobre tecnología, ¿no debe ser considerado un periodista? Pero si me estás diciendo que está haciendo entrevistas, es una información válida, no está, o sea, si cualquier creador de contenido, si le quieres poner ese nombre, yo le estoy hablando de cualquier persona que tiene una publicación con unos elementos estrictos en términos de la ética de lo que está publicando para informar y se dedica a eso, ya sea una publicación especializada o una publicación general, está haciendo un trabajo periodístico. La diferencia está en que la libertad de expresión permite que cualquier persona pueda, ahora con, ¿verdad?, las herramientas digitales tan fáciles y tan a la mano que tenemos, pueda escribir lo que le dé la gana. Y lo que le dé la gana no necesariamente es un artículo, un video o una información periodística. Tuvimos una situación, yo estoy seguro que conoces el caso, que es el caso del colega, esta personalidad de los videojuegos, Hambo, que habla de los videojuegos, y él solicitó su identificación de empresa en el Departamento de Estado, ¿no? Y se le denegó. Y pues se estaba discutiendo entre los círculos de nosotros, los creadores de contenido, que como usualmente nosotros, los blogueros, influyentes, nos podemos identificar sobre qué es lo que hace o qué no hace que pudo haber causado que se rechazara, ya que es una persona que si realiza entrevistas, está presente en las conferencias de prensa a invitación y reseña productos que no otros hacen, ¿no? O sea, su contenido es original. Entonces, ¿por qué no y es original y tiene esos elementos periodísticos sobre el tema, o sea, una publicación seria, etcétera, etcétera? Yo creo que la única explicación, José, puede ser que el reglamento del Departamento de Estado, de hecho, eso es una comisión que pasa, revista de las solicitudes, tiene unos requisitos. Por ejemplo, si es un periodista independiente, tiene que someter una declaración jurada, tiene que someter prueba de la publicación para poder revisar la publicación, y se supone que la publicación sea una empresa o una corporación registrada en el departamento, válidamente registrada en el Departamento de Estado. Ahí, por ese caso en particular, no te puedo decir si no tengo todos los elementos. Sí. El medio digital, y vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo tengo un medio digital y yo estoy hablando sobre X tema. Estoy haciendo esto mismo. Como otros compañeros, pues no tengo un taller de periodismo. Yo creo mi medio digital, emprendedor, innovador sobre periodismo. Sí. Para yo poder lograr que el Estado me identifique como miembro activo de la prensa de Puerto Rico, este medio digital debe estar entonces registrado en el Departamento de Estado como una marca o una compañía. Mi recuerdo es como una corporación. Tiene que ser una corporación válida registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, y entonces someter toda la prueba para la evaluación del contenido. Otra vez, yo tengo mis respetos y creo en la libertad de expresión de todo el mundo. Claro, la libertad de expresión no da derecho a nadie a ofender a otro, y hay gente que piensa que esa es la libertad de expresión, pero sacando a los odiantes de la libertad de expresión, que lo que saben es solamente criticar y ofender a la gente. Hay gente que... Ahorita quiero hablar de eso. Sí, ¿no? y la proliferación es mucha en las redes sociales. Pero yo tengo un respeto grandísimo por todos los que de una forma u otra se expresan a través de las diferentes plataformas digitales, dan su opinión, publican lo que quieran, para efectos de la identificación de quienes son periodistas. Para nosotros en la asociación, nosotros no decidimos quién es periodista y quién no. Otra vez, esto es una entidad sin fines de lucro y voluntaria. Nosotros tenemos una definición que está bastante atrasada, porque partía de la premisa de que el periodista trabajaba para un medio, y estamos en el proceso de
posteriormente tratar de enmendar el reglamento sobre ello y cambiar la definición. Entendemos que es medular el pasar revista del contenido de cada una de las publicaciones. O sea, yo puedo respetar un blog y puedo respetar cualquier página.com que quiera hablar de lo que sea, pero para nosotros el trabajo que se vaya a dar tiene que estar regido bajo unos elementos éticos que constituyan el ejercicio del periodismo. Y yo creo que si eso no está, pues puede ser un blog, un influencer, lo que sea, pero no te puedes considerar un periodista porque no estás laborando a través de tu plataforma digital con la rigurosidad que merece el artículo o los videos o el contenido que está subiendo. Es el medio el que debe decidir cuál de sus empleados se convierte en reportero. El medio es el que decide. Muy bien. O sea, el medio es el que decide. Incluso hay medios que no creen en la acreditación del Departamento de Estado y solamente tienen su acreditación. Por ejemplo, yo creo que ese es el caso del Nuevo Día, ¿no? De GFR, estoy casi segura, que ninguno de ellos tiene identificación o no están obligados a sacar identificación del Departamento de Estado, porque no creen. Eso fue lo último que escuché. ¿Por qué el Departamento de Estado acredita a los periodistas? No tengo ni idea. Porque tengo entendido que esto en otras jurisdicciones en Estados Unidos no pasa. Y perdóneme si me equivoco. Pero fíjese, sí, porque por ejemplo, uno va a Nueva York y para poder trabajar tienes que ir al Departamento de Estado allá o lo que sea y acreditarte. O sea, yo creo que se copiaron de otros lugares. Entonces, muchísimo tiempo que se emite. Y yo creo que también ha sido... Mire, yo llevo sobre 20 años como periodista. Por más de 10 años, yo he estado sin un carnet de prensa y no he dejado de ser periodista, porque yo soy periodista. Un carnet no te hace ni más ni menos. Es tu labor. Es tu labor la que te hace un periodista. Así que a mí no se me cae la pestaña si no tengo el carnet. De hecho, no soy periodista, está vencido. Se venció. Tengo que ir a sacarlo. Lo volví a sacar. ¿Saben por qué? ¿Es ilegal? Estoy ilegal. Literalmente lo saqué en diciembre, enero del 2017 por el cambio de administración, porque usualmente cuando cambian las administraciones, cambian los policías que dan, por ejemplo, servicios de vigilancia en la fortaleza y empiezan a pedir carnets porque no te conocen. Así que yo, para evitarme eso, en diciembre creo que del 2016, la saqué y se me venció. Mira para allá. Y la del edificio federal, para poder cubrir el edificio federal, también la tengo, y la tengo porque allí es obligación. Si tú no tienes ese carnet, tú no puedes entrar a cubrir ningún juicio. Pero se los digo porque la gente tiene una percepción del carnet de prensa, mire, como si eso... Bueno, habrá gente que lo utiliza para abrir puertas, ¿verdad? Y para estacionarse donde no puede, o porque quiero ser el más bonito, y tú sabes, a mí ni me va ni me viene tener el carnet de prensa. O entrar en los conciertos. Ni me suma ni me resta. O entrar en los conciertos. Por eso, yo pago en los conciertos. Así que yo tengo mis mixed feelings con esa acreditación, precisamente porque hay personas que podrían querer tener un carnet y no necesariamente darle el mejor uso. Y a mí eso me da mucho temor, porque uno que lo haga, entonces nos daña o nos afecta la reputación al resto de los periodistas, que válidamente o lo tenemos o no lo tenemos y lo usamos estrictamente para lo necesario. Damari, estos programas de entretenimiento, estos programas de chisme, ¿esto se puede considerar periodismo? ¿Esto es prensa? Yo no sé, yo no creo. ¿Sabes por qué? Porque en muchas instancias se extralimitan en la información para llegar al morbo. Oiga, y eso, ¿verdad? En tiempos viejísimos estaba en la prensa amarilla. O sea, eso no es nuevo. Lo que pasa es que cambia.
Antes eran impresos, después vino el radio, después vino la televisión, se prolifera. O sea, en España... Y estos conceptos actuales que no son originales de Puerto Rico. Esto es copiado de las Crónicas Marcianas y otros programas de chisme de los años 90. En España. En España te comen vivo allí. Es una cosa, en una prensa rosita le dicen, y entonces es saber el novio de aquel, que quién está saliendo, que aquel la demandaron, que... Honestamente, yo, ¿verdad? Al igual que todo el mundo tiene el derecho a comer, a trabajar, y a ganarse su chavo. Y la gente tiene todo el derecho de, si le interesa ver esa información, consumir ese contenido. Pero yo no puedo considerar como periodismo válido el que haya gente en un estudio hablando de, algunas veces, hasta información que ni siquiera debería ser pública. Porque muchas veces ni siquiera es corroborada, pues, porque de las pocas veces que yo lo observo, sabe que no estoy activo en los medios, pero o sea, yo consumo noticias básicamente 24/7 y estoy viendo aquí gente discutiendo que yo tengo vergüenza ajena o sea, ¿cómo tú te atreves a pararte frente a una cámara a hablarle estas cosas sin estar 100% seguro de lo que tú mismo, comunicador, entre comillas, estás diciendo? No es nuevo, José, porque tú sabes que la gente pensaba que la Comay era un periodista. Oh, sí. O sea, hay una fina línea entre informar y dar una información y pues ser un programa estrictamente noticioso. Yo creo que esto es un programa de entretenimiento donde utilizan información de artistas, de políticos, de LICE, y que como eso hay otros programas en múltiples países para gente que le gusta consumir ese tipo de productos, de conocer las interioridades de la vida privada de los chismes. O sea, el morbo vende. Entonces yo me río porque lo critican, pero cuando ponen una noticia de Maripili o de alguien, esa es la noticia que le dan clic en las redes sociales. Entonces, de la boca para afuera critica el contenido ¿verdad? Sin sentido, ajá, banal, de chisme, pero ese es el que se favorece. Pero ese es el que le da clic. Por eso lo vemos. Y le das clic y los comenta y los comparte. Entonces, hay veces que tú dices, y yo que me fajo 3 días, 4 días, no voy a hablar de los meses cuando es para el CPI, pero 3, 4, 5, una semana para trabajar una nota de una confidencia brutal. Publico la nota de la confidencia brutal, pero lo primero que cliquean es Anuel. ¡Wow! Sí, me acuerdo, Damari, cuando yo trabajaba en primerahora.com, como tú te acuerdas los lunes que era el reportaje o el informe especial, exacto, que era el periodismo investigativo del periódico Primera Hora, publicaba los lunes. Y cuando publicaba esa historia, que habían periodistas, como tú dices, estaban ahí días o semanas y publicaba con la esperanza de que eso fuera el notición del día, que tuviera más clics, pero no. La noticia con más clics era el último biquinazo de Maripili. Hay que ser realista, o sea, yo veo cierto grado de hipocresía colectiva. Ahora con las mediciones estas de las cosas en las redes sociales, se cae de la mata, que eso es lo que a la gente le gusta consumir. Entonces, y no lo digo para sonar ni señora regañona, ni nada por el estilo. Usted consuma lo que usted quiera, pero usted no consuma una cosa y por el otro lado critique. Exacto. Porque entonces una cosa no va con la otra, como diría alguien por ahí. Damari, mira, tenemos un comentario emitido por nuestro amigo José, que está bien activo hoy en el chat, en nuestra versión de video de tertulias y comentarios. Saludos. Dice, las conferencias de prensa desde hace años son un bochorno. Les dan las preguntas a los mismos medios y muchas veces los cuestionamientos son politiqueros y tontos. Yo creo que no se están preparando para hacer preguntas. Yo creo que lo primero que yo hago todas las mañanas es leerme los periódicos, todas las plataformas que me pueda leer, todo lo que se haya publicado, escuchar radio, estar al día en todo.
Tú no puedes ir a una conferencia de prensa a hacer unas preguntas sin hacer tu asignación. Y sobre todo, si tú no puedes hacer una pregunta lógica, escríbela. Escríbela y léela. Si tú no tienes nada que preguntar, no preguntes. ¿Por qué tienes que preguntar? Y yo creo que el periodista tiene la obligación de prepararse para las conferencias de prensa y hacer preguntas inteligentes. Y coincido con José que algunas veces yo conversaba, de hecho a raíz de lo que ocurrió, hemos estado hablando hace varios días, varios colegas, diferentes colegas, he tenido varias conversaciones. Y no me refiero a esa conferencia de prensa en particular, me refiero a todas. Hay veces que tú dices, Dios mío, pero ¿y esa pregunta por qué? O no, vamos a ser concisos, o haz una premisa y entonces haz la pregunta directa, pero haz una premisa que contextualice, digo, no es que den la historia, ¿verdad?, de la vida, pero contextualiza y la pregunta. Pero para eso yo creo que hace falta mucha preparación y mira, yo creo que, y esto lo estaba escribiendo en una crónica que va a publicar ahora de un libro sobre la transición, no es porque esté vieja, sino porque empecé joven, de los que empezamos. Soy testigo de eso. Cuando todavía no estaba la era digital y cómo se ha transformado el ejercicio del periodismo. Y yo decía, y creo que es particular conversarlo contigo aquí, yo creo que los periodistas nuevos y los periodistas viejos tenemos una diferencia de recursos. Antes el buscador era en la fuente. Exacto. Ahora es Google. Antes tú te sentabas con una conversación casual y de momento te entraban tres confidencias. Ahora el periodista no tiene no está en una fuente apostado, por ejemplo, en Capitolio, en la Fortaleza, no conoce al que está detrás que le pueda dar información. Entonces eso opera en contra de lo sustantivo de lo que se pueda publicar. Y lo otro es que el Google no sustituye el hablar con fuentes, el tener contexto histórico, el tú preguntar, el tú ponerte a pensar qué cosas en la historia reciente han ocurrido que tienen relación. Todos los puntos están interconectados. Lo que ocurre hoy tiene relación a lo que ocurrió ayer, pasado. No podemos borrar la computadora como si estuviésemos todos los días dándole on y off. O sea, la computadora tenemos que tener memoria histórica. Sí, esto no es algo que comienza, ya mañana empieza la historia otra vez, ¿no? ¿Cómo era la película aquella que la muchacha perdía la memoria todos los días? 50 First Dates. Exactamente. Todos los días tú te levantas y empiezas en cero. No. Todo es acumulativo. Sí. Y el periodista tiene que leer y tiene que informarse. Yo creo que, aunque si por lo menos uno no domina el tema, yo creo que la pregunta. O hable con el editor. Hable con el editor, porque el editor siempre, estamos supuestos o está supuesto a ser un periodista con más experiencia. Esa es la otra cosa. O sea, las transformaciones en los medios ha provocado que el que está dentro y funge como editor en muchas ocasiones tiene menos experiencia o no tiene toda la experiencia del mundo. Claro, eso no implica que no tenga el tiempo para buscar información y a lo mejor lo que no tiene el tiempo el reportero de buscarle trasfondo, el editor lo puede ayudar. Aquí el problema es que usted no puede pensar que se lo sabe todo. Y usted no puede partir de la premisa de que usted es infalible, porque todos los días, con toda la edad que yo tengo, yo aprendo algo. ¿Por qué? Porque yo solo sé que no sé nada. Y en el momento en que yo tengo que admitir, digo, ve acá, yo no entendí eso, ¿me lo puedo explicar otra vez? Yo no soy menos inteligente o menos erudita o menos periodista por hacerle esa pregunta a un funcionario que no estoy entendiendo lo que me está explicando. Yo estoy siendo honesta. Para yo poder informar, yo tengo que saber. Y si yo no me atrevo a decir que no sé, porque, ay Dios mío, ¿qué dirán? Mire, pues yo no entendí, pues explíquemelo otra vez. Y muchas veces hay que hacerlo. Porque, pues claro. porque a base de la experiencia, cuando un funcionario te viene con mucho tecnicismo, eso es algunas veces una forma de desviar la atención. Así que uno responsablemente debe pedirle que lo vuelva a explicar de una manera más arrolla habichuela.
O yo entendí esto y esto. ¿Eso es correcto? O sea, yo creo que primero clarificar dentro de la conferencia de prensa con la libertad de no somos perfectos, somos humanos y usted es periodista, pero usted no se lo tiene que saber todo. Y para poder escribir, comunicar algo, tú tienes que entenderlo. Así que sé honesto y honesta. Y en el otro lado es ir preparado antes de una entrevista y uno tiene que hacer sus asignaciones. Es la única forma de que uno pueda hacer el trabajo bien. Y para hacer buenas preguntas, tú tienes que informarte. Y antes de ir a la conferencia, tú tienes que buscar. Muchas veces preguntan cosas que ya el funcionario ha dicho. Entonces estás perdiendo el tiempo. Eso pasa mucho también con el gobernador. Y que han dicho en la misma conferencia de prensa. O que está en el comunicado escrito, bendito sea Dios. Sí. O sea, una cosa es a clarificar algo que dice el comunicado que no está del todo claro, valga la redundancia, y otra cosa es preguntar por datos que ya están incluidos en el documento escrito que le dieron. Eso pasa muchísimo. Bueno, Damaris, tú estás en Noticel. Sí. Estás en radio, estás en el Centro de Periodismo Investigativo, o sea, sí. ¿Cómo tú tienes tiempo para todo esto? No tengo idea. Pues estoy trabajando todo el tiempo, los 7 días de la semana. Yo hago el programa para Radio Isla, estoy de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y también lo produzco en términos sustantivos, aunque es una producción de la estación. Y trato como utilizo, déjame ver cómo te explico, la información que todos los días sale, la utilizo para los 3 medios, pero sobre todo para Noticel y para el CPI. Así que me levanto bien temprano. Bueno, cuando el niño está en clase, llevo a mi hijo a la escuela. Inmediatamente comienzo, ya empecé a leer los periódicos, ya empecé a ver lo que está electrónicamente, me monto en el carro y estoy escuchando radio, leo lo que tengo para asignaciones de Noticel, a la misma vez estoy pensando ya qué voy a hacer o qué tema sería bueno para el programa, a menos que rompa algo durante la mañana. Entonces ahí cambian los muñequitos y voy haciendo ambas cosas a la vez. Usualmente el Centro de Periodismo Investigativo, como es un trabajo más a largo plazo de investigación, utilizo algunas veces parte del principio de la tarde o de la mañana para hacer búsquedas oficiales en el gobierno, pero el trabajo grueso lo hago por la noche y durante los fines de semana, que entonces ahí me pongo a dar lectura, hago las búsquedas en internet, hago las cartas de solicitud de información, entonces hago las entrevistas, etc. ¿Qué has publicado últimamente en el CPI? En el CPI lo último que publiqué fue la investigación sobre los contratos de publicidad de las administraciones de Luis Fortuño y la presente de la agencia de publicidad de ECOI. La cantidad de contratos, una evaluación, la única agencia que me dio permiso para ir a verificar las facturas fue AFAF, así que estuve varios días, más de una semana metida en AFAF revisando el expediente de factura, y entonces la investigación estuvo dirigida a que la facturación es por trabajo que el gobierno podría pagar menos si contratara directamente, a la luz de los recortes en la propaganda o la publicidad real, ¿verdad? En medios tradicionales. La mayor parte de las cosas se está haciendo en redes sociales, y además de otro tipo de servicios como consultoría y asesoría en relaciones públicas que está haciendo la agencia, y que por lo que vimos en la factura eran facturas bien generales, y con unas tarifas bastante altas. Así que por ahí fue la investigación, la pueden buscar en periodismoinvestigativo.com. Este tipo de reportaje que tú haces, y otros compañeros también, ¿cuánto tiempo promedio tú puedes decir que le toma a un periodista como tú hacerlas? Bueno, el Centro de Periodismo Investigativo, de hecho, es el único medio que es una organización sin fines de lucro. Es un medio, la gente puede pensar que somos una organización, no es una organización, somos un medio digital, un periódico digital, pero dedicado exclusivamente a la investigación, que es una modalidad que hay en otros países del mundo y en otras jurisdicciones en Estados Unidos. En Puerto Rico, y que deberíamos tener más, porque al ser una organización sin fines de lucro, la que levanta fondos para poder subsistir, y fondos locales y fondos de entidades
internacionales que se dedican a eso, ¿verdad? A garantizar la transparencia y ayudar a medios independientes. No tenemos las manos atadas para con ningún ni comercio ni gobierno, o sea, porque nadie nos paga publicidad. Así que nadie nos puede decir que no podemos publicar algo porque nos van a quitar la comida, o sea, nos van a quitar los anuncios. Así que yo creo que es la forma más pura de hacer periodismo de investigación, porque además de eso no tenemos prisa. Yo llevo con la investigación que estoy trabajando ahora y que estoy escribiendo ya el primer borrador para entrega desde hace 2 meses. Y, 2 meses. Y el tema, ¿cómo vienen los temas? ¿Ustedes se sientan, el grupo de periodistas se sientan y discuten o hay una persona que dicte una agencia que diga, ¿por qué no hablamos sobre esto? Pueden ser par de ellas. Por ejemplo, Carla Mineta puede llegar a alguna confidencia al centro, ¿verdad? Si llega algo directamente al centro, dependiendo de la cantidad de cosas que tengamos en la mano, ¿verdad? Cada cual de los que somos parte del equipo. O el expertise. Por ejemplo, yo me he dedicado mucho a todo lo que tiene que ver con contratos, cuestiones del gobierno, que es lo que yo siempre he hecho, ¿verdad? Perdón. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay otro compañero que está en todo lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal, que es Luis Valentín, está otro que tiene que ver con Promesa, la Junta de Control Fiscal, otros que tienen que ver con salud. Dependiendo del área, Carla puede determinar si llega una confidencia, dársela a uno de nosotros. La otra opción es que siempre durante las primeras semanas del mes hay una reunión editorial donde todos hablamos de lo que estamos haciendo. Y ahí nosotros podemos dar a conocer, mira, me llegó tal confidencia, estoy trabajando en esto, estoy en este punto, creo que vale la pena, pero todavía no tengo esto, esta está adelantada y así. O sea que es como un carril de 2 vías. Me puede llegar confidencias que yo entiendo que, de hecho, estas 2 que estoy trabajando ahora son confidencias que me llegaron. Además de eso, estoy haciendo, que de hecho no he hecho en el último mes y medio, chequeo de datos, el llamado fact-checking, uh-huh. que me parece importante hacerlo. La gente oye o lee cualquier cosa y dan datos y muchas veces no son correctos, no se puede creer por fe. Y entonces hemos hecho bastante fact-checking. Cualquier número no se puede creer, creer. Porcentajes de proyecciones, y muchas veces te dan algún dato y el dato no es correcto o es parcialmente correcto. Muy bien. Como presidenta de la Asociación de Periodistas, Damaris, ¿qué actividades ustedes están realizando continuamente para educar tanto al gremio como a personas que quizás estén interesadas en saber un poquito más sobre el periodismo? Bueno, nosotros, como de costumbre, anualmente realizamos nuestra convención anual con la Semana de la Prensa, en el que tenemos una oferta, ¿verdad?, de foros, talleres, etcétera, etcétera, durante la última semana, primera semana de agosto, porque va circundante al Día Nacional del Periodista, que en nuestro caso que conmemora el 31 de julio en honor a César Andreu Iglesias. De hecho, este año se cumplen los 25 años del Premio Nacional del Periodismo. Pendiente, vamos a tener un cartel conmemorativo que lo está haciendo el artista Nelson Sambolín. Vamos a tener unas actividades muy buenas. ¿Puedes adelantar algo de las actividades? Bueno, vamos a tener varios talleres. Vamos a tener un taller de Google. Estamos trabajando con la gente de Google Latinoamérica. Uh-huh. Ya dimos uno virtual. Ese va a ser presencial. Y precisamente va a ser sobre todas las aplicaciones y todas las herramientas que tiene Google para periodistas, que muchas veces ni siquiera lo sabemos y nos pueden ayudar a mí me estaban contando que hay una que tú puedes bajar con un screenshot de una fotografía Ajá. de los mapas, fotografías que tú no puedas, o sea, tú no puedes llegar a este sitio, tú lo metes en Google Maps, le metes la coordenada Ajá, y Ajá. llegas al sitio, puedes tomar fotografías y las puedes poner en tu historia. O sea, excelente, una cosa que excelente. Digo, ahí tienen que ir al taller, porque ellos me dieron el dato, pero no tengo más información. Pero está súper chévere, creo que eso va a ser bien bueno. Y vamos a hablar de los retos de la cobertura en la recuperación para las comunidades, para los periodistas, seguir el dinero, y el asunto de la Junta de Control Fiscal, que va a estar circundante al momento en que se supone ya la Junta
o fue renominada, o ya el Tribunal Supremo decidió acoger los casos, o simplemente, o sea, en ese momento va a ser bien cercano a cómo esté operando la Junta de Control Fiscal. Eso con respecto a la convención. Ajá. Pero nosotros mensualmente, desde el año pasado, bajo mi presidencia, logramos un acuerdo con la librería Casa Norberto en el Viejo San Juan y hacemos un conversatorio mensual. Están todos invitados, es el último jueves de cada mes. Eso es libre de costo. Libre de costo y es libre de entrada, o sea, la entrada para público general, no tienes que ser periodista. Hablamos de muchos temas vinculados a la literatura y al ejercicio del periodismo. Es un conversatorio bien informal. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos el de mayo, mes de la radio, y hablamos de los retos de la radio luego del .com. Ese me lo perdí. Estuvo bien bueno, pero yo creo que está en Facebook. Pueden entrar a la página de Facebook de la ASPRO Oficial, y se hace en Facebook Live, y se hizo un Facebook Live. Y por ejemplo, en este mes de junio esperamos hablar sobre los derechos de la comunidad LGBT, los retos también en la cobertura, fallas en la cobertura, y obviamente la nueva realidad, cómo ha trascendido o cómo ha cambiado la forma de la cobertura a una quizás más liberal a la luz de las decisiones del Tribunal Supremo y de los cambios generacionales. O sea, antes había tabú para decir unas cosas, ahora no hay esos tabús para decirlas. Sí. Así que eso es el último jueves de junio. Hemos estado dando talleres virtuales y estamos también dando talleres. Hace como 2 semanas o 3 semanas tuvimos uno de los casos del Tribunal de Quiebra. Okay, de los casos relacionados a la impugnación de la constitucionalidad de Promesa y de la Junta, y un taller con los abogados de esos casos para quizás poner un poco, ¿verdad?, en arroz y habichuela la cobertura del caso de Quiebra. Ya es hora de finalizar, Damaris. ¿Cómo se ha ido esto? Pero no quiero, te quiero hacer una pregunta que quedó pendiente ahorita, que tiene que ver con cómo la gente conceptualiza la prensa. Y ahorita tú mencionaste de las coberturas que tú hacías cuando estaba el padre del actual gobernador, y según yo recuerdo, y me puedes corregir en confianza, cómo se empezó a tratar a los periodistas como enemigos, como alguien malo, porque tú hablabas mal del gobierno, etcétera. Y cómo eso, a cierta cuenta, se ha quedado. Se ha quedado, se ha transformado a las redes sociales, y se ha canibalizado, porque es que no puedo utilizar otra palabra. Mira, esto comenzó quizás con comunicadores en radio, que para la era no digital o análoga, muchas veces para la era de la política, de las elecciones, aumentaban. Y entonces eran de los partidos principales y se tiraban. Era una serie de comunicadores que estaban en un cuadro telefónico, y entonces, que todavía esto existe. Sí, esto existe. Y decían que estaban incluso pagados con los partidos políticos, por los partidos políticos. Y que exactamente, supuestamente estaban pagados, y que ellos tenían los números de la emisora en speed dial. Y por eso entraban rápido. Exacto. Sí, porque había unos que sí, eso eran eternamente los primeros que entraban. Yo me acuerdo de ese, pero ¿cómo esta señora puede entrar tan rápido? Sí, o este señor. Sí, pero yo creo que una cosa es la gente, pero otra cosa es el modelaje de los políticos. Yo creo que, y aquí regresamos al primer tema de lo que hablábamos de la pasada semana. Yo creo que los políticos, y ahora con Trump más todavía, han tomado la bandera de pensar que la prensa, como nos llaman amorfa, como si esto fuese una masa sin cabeza, sin nombre, sin medio, que los periodistas y los medios tienen sus agendas y están a favor del PNP o a favor del Partido Popular o en contra mío. Y entonces demonizan al periodista cuando publica un trabajo de fiscalización con lo suyo, sobre lo suyo, pero le aplauden cuando es contra el adversario. Y eso se traspola, o se extrapola, debo decir, a los seguidores. Entonces, si tú tienes un funcionario, electo o no, que verbaliza esa demonización de la prensa porque me está persiguiendo, porque qué sé yo, y ahí vamos con analistas políticos, funcionarios de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes a unos ciudadanos que van a hacer copycat. Eso es muy peligroso, porque
yo soy mala cuando hablo de un color. Si tú eres azul, yo soy mala cuando hablo de los azules. Que muchas veces la información me lo dan los mismos azules, ¿sabes? Fuentes de los azules, porque pues, imagínate, cosas internas de los azules. Bueno, cada cual tiene una agenda, por eso es que dan esa información. Claro, pero muchas veces viene del mismo partido de usted. Entonces, yo soy mala porque atento contra su partido o fiscalizo su partido, pero esos mismos me tienen en alta estima cuando la información era o es para los del otro color. Entonces, la fiscalización opera solamente para el del otro lado, no para el mío. O sea, fiscalízate allá, pero al mío no me lo toque. Entonces, se cae de la mata que los rojos, los azules, los verdes, yo los voy a mezclar a todos. Cuando la información obra en su contra, entonces esto es una barbaridad, lo que tienen es una agenda. Pero si la información obra en contra del contrario y me favorece a mí, entonces la prensa es la cosa más buena de este mundo. O sea, y tienen que entender que el trabajo del periodista es informar al país, sea lo que sea, contra azules, contra rojos. Exacto. O sea, no es contra nadie, es a favor del país. Damaris, que muchos temas hemos tocado y que muchos se nos han quedado también, y para mí pero me encantó. A mí ha sido un placer tenerte aquí, y espero que se repita algún momento para seguir discutiendo esto y otras cosas más. Así que la pasé muy bien junto a ti, y espero que a los amigos también que hayan aprendido sobre el tema de la prensa, sobre el tema de quién es prensa y quién no. Y lo difícil que a veces y complicado que puede ser uno poder informar al pueblo, que esto no es cáscara de coco, como dicen aquí en Puerto Rico. Así que, pero nada, nuestra misión es llevarle a ustedes una información entretenida y cómoda, en arroz y habichuela, como también decimos aquí en Borinquen, que sea entendible para todos ustedes. Gracias por la invitación, la pasé muy bien, y gracias a todos y a todas los que nos han estado acompañando y los que nos verán después. ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir la Asociación de Periodistas? ¿Cómo podemos ver el trabajo o escuchar el trabajo que tú realizas? Bueno, la asociación tiene sus propias páginas en Facebook, en Twitter. Pueden conseguirlo en las handles ASPRO Oficial. Además de que también nos pueden googlear Asociación de Periodistas de Puerto Rico o ASPRO con 2P, y va a salir la página web de la asociación. Allí hay de todo, hay blogs, hay formas de tratar de comunicarse directamente con la asociación, están todos los comunicados, las actividades y demás anuncios y noticias importantes. En mi caso, me pueden conseguir en la página